Si vas a realizar tus sesiones de cardio, ¿cuándo es mejor hacerlo en ayunas o directamente con el estómago después de comer, con el estómago lleno? Todo depende de cada persona y de su adaptación. Para empezar, los entrenamientos, en este caso el cardio en ayunas, también depende mucho de la intensidad con la que se realice, el tiempo que vas a estar allí. Si por ejemplo vas a hacer una sesión de a lo mejor unos 10, 20, 30 minutos, una hora, no habría ningún problema de ir en ayunas. De hecho, sería recomendable que lo practiques de vez en cuando, ya que el entrenamiento en ayunas en sí mismo es un estresor bastante interesante en tu cuerpo, ya que va a generar cierta condición hormonal en tu cuerpo que va a mejorar en algunos aspectos, como por ejemplo, como hablamos en un video anterior, la biogénesis mitocondrial, ya que cuando tú estás en ayunas, tus reservas de glucógeno están vacías. Si no sabes qué es el glucógeno, básicamente tú cuando consumes cualquier tipo de carbohidrato, ya sea pasta, arroz, de la fruta o puede ser un plátano, por ejemplo, toda esa glucosa que contiene ese carbohidrato al final se almacena en nuestro hígado en forma de glucógeno hepático, y también otra parte se almacena en el músculo como glucógeno muscular. Entonces tú cuando vas a entrenar en ayunas, tus reservas de glucógeno, principalmente hepático, el que está en el hígado, están un poco más vacías. Así que tú cuando entrenas en ayunas, a tu cuerpo le va a costar un poquito más tirar de glucosa, ya que contiene poca glucosa, y también va a acelerar un poco lo que es la utilización de grasa como fuente de energía en algunas ocasiones. No siempre, pero en algunas ocasiones sí será así y puede llegar a ser interesante dependiendo lo que estés buscando. Ahora bien, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta? Para empezar, no hace falta hacer los entrenamientos de cardio en ayunas si por ejemplo no te sientes cómodo, cómoda con ello, ya que es algo totalmente opcional. Si es verdad que para muchas personas le viene bien, a mí personalmente me gusta hacer los entrenamientos en ayunas la gran mayoría de veces, simplemente porque cuando estás con el estómago vacío te sientes mucho más ligero y puedes hacer ejercicios mucho más completos sin tener esa molestia de como que vas a vomitar cuando vas a entrenar. Así que suele ser mucho mejor. De hecho, cuando te acostumbras, te das cuenta que cuando vas a entrenar con el estómago lleno, sí es verdad que a veces se siente un poco más de energía, todo depende del caso, pero sientes cierta pesadez que para algunos ejercicios no puedes continuar o darlo todo simplemente por la pesadez que tienes en el estómago. Así que eso es un factor muy importante a valorar. Si vas a hacer deportes, en este caso un cardio, a lo mejor más intenso, donde vas a generar más movimiento, tienes que tener ese factor en cuenta, ya que dependiendo de tu situación personal, puede que no te siente bien entrenar con el estómago lleno y entrenar en ayunas sea una gran opción. De lo contrario, si entrenar en ayunas sientes siempre que te dan mareos y que no puedes rendir, simplemente no entrenes en ayunas y haz una comida antes de entrenar para que de esta forma no sientas esas molestias. Te recuerdo que normalmente al principio, si no tienes esta adaptación, es normal al principio, pero normalmente en 1, 2, 3 semanas como mucho, la persona se suele adaptar y ya los entrenamientos en ayunas no suele generar ningún problema, pero todo depende de cada persona. A nivel personal te recomiendo que de vez en cuando realices entrenamientos en ayunas, ya que vas a notar las sensaciones y puedes valorar una vez tengas estas sensaciones qué es mejor para ti. Personalmente me gusta más entrenar ayunas, pero ya todo depende de ti. Así que ya esto es lo más importante a valorar. Ahora bien, respecto a la quema de grasa, muchas veces se piensa que entrenar en ayunas va a quemar más grasa. Sí es verdad que según el contexto encaja, pero muy puntual. Por ejemplo, tú cuando entrenas en ayunas, al tener las reservas de glucógeno muscular y hepático un poco más bajas, simplemente porque estás en ayunas, en este caso la insulina también va a estar más baja y la quema de grasa va a estar mucho más favorecida. Sin embargo, recordemos que para la quema de grasa se necesita más procesos, es decir, la grasa tiene que salir del adipocito, que es la primera fase de movilización, que salga de allí. Luego tiene que moverse a través del torrente sanguíneo, que normalmente para eso es bueno el cardio en ayunas. Y luego se tiene que oxidar dentro de la mitocondria para que al final se utilice como energía. Son 3 pasos que cuando tú entrenas, por ejemplo, en ayunas, la movilización de este va a ser mucho mayor. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se han hecho estudios al respecto? Es que la gran mayoría de esta grasa que se ha movido normalmente vuelve y se almacena simplemente porque no se ha utilizado en el momento del entrenamiento. Así que suele ser para pasar ese tipo de cosas. O también se ha visto que el cuerpo utiliza lo que necesites según el momento. Es decir, si por ejemplo tú utilizas más grasa como energía durante el entrenamiento, se ha visto que después del entrenamiento tu cuerpo tiende más a utilizar la glucosa y viceversa. Si por ejemplo has utilizado más la glucosa en el entrenamiento, después es más propenso a utilizar la grasa. Es decir, queda prácticamente igual como lo realices en cuanto a la pérdida de grasa a grandes rasgos. Recordemos que lo más importante para lo que es la pérdida de grasa es el déficit calórico, que lo hemos hablado un montón de veces en este canal y lo seguiremos hablando, ya que es lo primordial para la pérdida de grasa. Ahora bien, por ejemplo, cuando una persona va a competir o realiza 2 entrenamientos a lo largo del día, sí es verdad que cuando se entrena, por ejemplo, a primera hora, con las reservas de glucógeno muscular, bueno, sobre todo el hepático, que va a estar mucho más bajo, haces entrenamiento a una baja intensidad y después a la tarde haces un entrenamiento con pesas,
esos dos entrenamientos hace que al final lo que es la quema de grasa sea un poco más favorecida. De hecho, algunos utilizan ciertos suplementos que pueden favorecer un poquito más, pero que para la población en general no tiene mucho sentido, ya que son protocolos muy estrictos y sobre todo para aquella persona que va a competir, que ya está en su última fase de la competición y está utilizando más grasa como reserva en ese momento, ya que es casi que obligatorio para que lleguen a ese punto que necesitan llegar y cualquier detalle cuenta. Sin embargo, por ejemplo, una persona cuando está empezando y tiene muchos kilos que quitarse de encima, esto es prácticamente irrelevante. Y además es tan estricto y tan meticuloso porque al final tienes que hacer cargas y descargas de carbohidratos, que son procesos un poco más complejos de llevar a cabo, que a grandes rasgos no te merece la pena hacer tantas cosas simplemente para hacer 0,5, ese 1% de resultado extra que puedas tener. Así que realmente es algo que ni siquiera miraría en este proceso, a menos que estés compitiendo, a menos que ya estés en un 8% de grasa corporal y quieras competir. Ese será el único caso donde lo miraría, pero a grandes rasgos no haría mucha falta. Si vas a empezar a hacer esos entrenamientos de cardio en ayunas o cualquier entrenamiento, que como te repito, te recomiendo que lo pruebes de vez en cuando simplemente para que mires las sensaciones y veas lo positivo que puede ser para ti, te recomiendo que lo hagas de una forma paulatina. Es decir, al principio empieza reduciendo la intensidad si notas que te vas a marear o sientes que te falta energía en ese momento, ya que al principio es normal en algunas personas. Hay personas que de entrada pueden entrenar ayunas sin ningún problema. Si en tu caso sientes que te falta un poco de energía, simplemente reduce un poco la intensidad cuando hagas estos primeros entrenamientos y ya vas a notar cómo te vas adaptando enseguida. Y es una muy buena adaptación, ya que cuando tu cuerpo, en este caso cuando estés entrenando en ayunas, va a utilizar la energía como debe de ser. Así que es importante como tener ese cuerpo híbrido que cuando no tiene energía pueda utilizar la grasa como fuente de energía fácilmente, o si en este caso tienes que utilizar la glucosa, no te genere esa hipotensión, que básicamente la tensión se te baja y en este caso te va a generar ese mareo. Así que tú cuando eres más versátil y utilizas tu cuerpo entrenando en ayunas, haciendo a lo mejor ayunos intermitentes o practicando de vez en cuando la dieta cetogénica o haciendo cargas y descargas de carbohidratos de vez en cuando, al final estás teniendo más herramientas y tu cuerpo cada vez es más versátil y más capaz de ser más útil en ciertas situaciones. Así que es súper interesante y te recomiendo que lo pruebes, ya que vas a tener muchos beneficios. Así que bueno, espero que te sea de muchísima utilidad. Te recuerdo que si quieres saber cuál es el mejor entrenamiento para ti, según tu tipo de cuerpo, según tu objetivo, según tu genética, según tu edad, y también quieres saber qué tipo de alimentación es la mejor para ti, te recuerdo que tienes un test totalmente gratuito, lo vas a encontrar aquí y en la descripción de este vídeo, y directamente una vez termines te va a salir una clase de aproximadamente unos 15 minutos donde te explico exactamente qué es lo que tienes que hacer según el resultado del test. Así que bueno, espero que te sea de mucha utilidad. No olvides suscribirte a mi canal, tienes el botón aquí abajo y nos vemos en la próxima.